Este es un cronograma tentativo, ¿no? Como siempre le digo, es lo que pretendemos, ¿sí? Y de acuerdo a lo que va surgiendo, se va haciendo los ajustes pertinentes. En esta clase vamos a ver partición, sumatorias, integrales definidas, la regla de Barrow y las propiedades. Estos temas abarcan la actividad 1 hasta la 3. Pero vamos a hacer un orden, acá un cambio, ¿sí? La actividad 3 va a pasar a ser 2 y la actividad 2 va a pasar a ser la actividad 3, ¿sí? Por cuestiones de, como ya le había mencionado anteriormente. Pero para hacer esta actividad 2, que pasa a ser actividad 3, vamos a hacer los 3 primeros incisos nada más y después la próxima clase ya, cuando tengan la teoría, ¿sí? Ustedes ya saben aplicar el método de sustitución para integrar. Ahora se aumenta una cosita nada más, pero ustedes eso ya lo saben. Entonces no tiene que costar. La próxima clase lo vamos a ver. Y en la clase del martes, sí que es la última clase, esperemos, vamos a ver integrales definidas por sustitución, claro, el método de integración por sustitución, el cálculo de área entre curvas, que es una de las aplicaciones más importantes de este tema. ¿Y qué actividades? Y todas estas, chicos. 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, muchas actividades. Y las tenemos que hacer a todas. Como hoy le decía la profe en la teoría, no es suficiente con lo que hacemos en la práctica. Ustedes tienen que ir más allá, practicar, hacer todos los ejercicios y bueno, y tomar un libro de internet y decir, a ver, me autoevalúo, puedo hacer este ejercicio, pero siempre dentro de los modelos que le damos. Porque si ustedes recuerdan, cuando vimos los métodos de integración, vimos el método de descomposición en fracciones simples. Por ejemplo, nosotros vimos dos casos. Hay otro cuando las raíces del denominador, perdón, son números complejos y nosotros eso no vemos, entonces ustedes no van a ir a practicar integrales donde las raíces del denominador sean números complejos porque no lo vemos, ¿sí? Entonces siempre ajustándose a lo que vimos en la clase, ¿sí? Y practicar, practicar, no queda otra. Bien, este es un cronograma tentativo, esperemos que lo podamos cumplir, ¿sí? Bien, la clase de hoy vamos a comenzar, la actividad 1, con la suma de riesgo, ¿sí? Ustedes dirán, pero ¿para qué definimos esta suma? Bueno, porque ustedes vieron cuál es la definición de integral definida o no. Y está relacionada una suma, y si no sé lo que es una suma, ¿cómo voy a saber qué me está diciendo esa definición? Lo único bueno acá que no vamos a calcular las integrales definidas aplicando esa definición, como bien lo mencionó la profe hoy en teoría. Nosotros vamos a tener otras herramientas. Eso es lo fabuloso, vamos a tener otras herramientas. Lo otro de la definición lo vamos a dejar para los estudiantes de las carreras de las ciencias duras, en ciencias exactas, en ingeniería. Nosotros acá la matemática es una aplicación, es una herramienta. Entonces la vamos a tomar como tal, ¿sí? Bien, yo me tomé el atrevimiento de agregarles una actividad, ¿sí? Voy a hacer la actividad 1, esta actividad 1 se la agregué inciso I y la actividad 1, inciso 2I, la que ustedes tienen en el práctico, ¿sí? Nosotros lo vamos a exigir más, ¿sí? Es decir, tienen que calcular esta suma, dada esta función, y bueno, y desarrollar todo esto. Pero antes, obviamente, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Y los conceptos previos, como siempre les digo en las clases, para resolver una actividad, leo la actividad, identifico qué conceptos necesito para resolverla. Si no sé cómo la voy a resolver a la actividad. Bien, entonces empecemos. Primer concepto que vieron hoy en la teoría, antes de definir lo que es una suma de Riemann. ¿Cuál es? A ver, ¿quién tomó nota? Yo me levanté, tomé nota y dije, a ver, los chicos supongo que están haciendo esto. ¿Qué concepto definió hoy? Lo primero que hizo la profe Mónica hoy en la teoría. ¿Qué les definió? La Yo les voy. partición del intervalo. Bien, muy bien. Tengo un intervalo y definió la partición. Ya partición ya le está diciendo que están dividiendo a un intervalo cerrado a B. ¿Y cómo se define esa partición? ¿Qué es?
Porque a veces en el examen final le pedimos, ¿no? Defina partición de un intervalo AB. Entonces tienen que escribir la partición. ¿Qué es la partición? Nosotros un intervalo AB lo particionamos en n intervalos o n subintervalos, como le queríamos decir. O le aplicamos una partición, ¿sí? De n divisiones, podríamos decirlo así. ¿Qué es la partición? ¿Es un intervalo? ¿Es un subintervalo? ¿Qué es? A ver. ¿Qué es? ¿Cómo se define? Yo acá voy a hacer mis mamarrachos, perdón, no quería escribir la presentación. Dibujamos el intervalo, ¿sí? Vamos a dibujar el intervalo AB. ¿Qué es lo que le aplicamos a este intervalo? Me está diciendo una división, una partición. Entonces, lo voy a dividir, no sé, se me ocurre hacer esto. Entonces, esto, elemento, como le llamó la profe hoy, x0, el extremo del intervalo, el extremo inferior. Este valor, ¿quién es? ¿X1 o no? Este valor, X2. Este valor, el X, supongamos que es el penúltimo, el X sub n menos 1. Y este valor, ¿quién es? El X sub n. ¿No hicieron eso hoy en la teoría? Entonces, ¿quién es la partición? ¿Qué es? Es un conjunto de valores, ¿verdad? ¿No les dijo a la profe que la partición es este conjuntito P de valores? ¿Quiénes son los valores? X0, X1, X2 y así X sub n. Eso tienen que tener bien en claro, que la partición es este conjunto de valores. A este intervalo le apliqué n divisiones y lo he dividido claramente en subintervalos. Este es un subintervalo, este es un subintervalo, un subintervalo. Acá tengo un subintervalo, un subintervalo. Entonces hemos dividido a este intervalo en n subintervalos. Eso es lo que hicieron hoy ustedes en la teoría. Si yo simplemente lo estoy recordando. Vamos a avanzar un poquito porque la idea no es dar teoría, sino recordar la teoría. Bueno, muy bien. Es un conjunto finito de valores tal que se cumple esto, claro. Que el A, que es el X0, va a ser menor que X1, menor que X2, menor que X sub n, que es igual a B. Y obviamente yo puedo, donde n es el número de divisiones. Estas cosas ustedes las tienen que tener claras, ¿sí? Entonces, ¿cómo quedó dividido este intervalo? Y lo puedo escribir como una unión de subintervalos. A1, X1, unión, X1, X2, unión, X2, X3, unión, y así este es el enésimo subintervalo, el enésimo intervalo, ¿sí? Puedo escribir a este intervalo como una unión de subintervalos luego que le aplicamos esa partición de n divisiones. Bien, hasta ahí vamos. ¿Qué otro concepto? Y bueno, si yo he particionado ese intervalo en subintervalos, que son intervalos también, yo puedo sacar la longitud de cada uno de sus subintervalos. ¿Cómo saco la longitud de este subintervalo? ¿Cómo saco la longitud de este subintervalo? ¿Qué hago? Si yo quiero saber cuál es la longitud de este subintervalo. ¿Qué dijo la profe? ¿Cómo se hace? ¿Cómo saco la longitud? Con el valor superior menos el valor inferior dividido Ah, de n. aún no. Ahora vamos, eso vos estás confundiendo con la partición regular, la longitud de cada uno de los subintervalos cuando la partición es regular. Acá solamente tenemos una partición que no me dice nada, es una partición. ¿Cómo saco la longitud? Y bueno, ¿qué tengo que hacer? El extremo superior menos el extremo inferior. Así voy a sacar la longitud de este subintervalo. Yo quiero la longitud de este subintervalo. Bueno, hago el extremo superior menos el extremo inferior. Quiero sacar la longitud de este subintervalo. ¿Qué hago? El x sub n menos el x sub n menos 1. De esa manera encuentro la longitud de cada subintervalo. ¿Qué hacemos? Extremo superior menos el extremo inferior. En forma general, si yo tengo el subintervalo i enésimo, ¿sí? Entonces el x sub i va a ser igual este
Va a ser el x sub y, que es el extremo superior, menos el extremo inferior, que es el x sub y menos 1. Obviamente, y variando desde 1 hasta n, porque n es el número de división. Listo. Ahora sí vamos a lo que me estabas diciendo. Partición regular. ¿Cuándo decimos que la partición es regular? Cuando a la partición me estoy refiriendo a este intervalo, ¿sí? Le aplicamos n división y cuándo esa partición es regular. Cuando la Cuando longitud de cada todos son subintervalo iguales. Esa, la longitud de cada uno de esos subintervalos es la misma y que la vamos a denotar con el delta de x directamente. Delta acaba variando y es un contador, ¿sí? Cuando y es 1 voy a tener el delta de x1. Cuando y es 2, el delta de x2. Cuando y es 3, el delta de x3 y así sucesivamente. O sea que la longitud de cada uno de los subintervalos es la misma. ¿Y cómo la determinamos? Y bueno, eso sí, es lo que me estabas diciendo hace un momento. El delta de x va a ser el extremo superior menos el extremo inferior sobre x. Eso es lo que ustedes vieron hoy en la teoría. Y otro concepto que habla de la norma de una partición. Cosas que se piden en exámenes finales, son conceptos que pedimos definir en exámenes finales. ¿Cuál es la norma de una partición? Y bueno, y no se puede preguntar en el parcial también o en el cuestionario. Todos los conceptos son evaluados, ¿sí? Norma de una partición. ¿Y qué me está diciendo esta notación? A ver, ¿quién me lo dice en palabras? ¿Qué entendieron de esa notación? ¿Quién Es la la Vendría a ser vio? el diferencia valor máxima máximo. entre dos valores, profe. Consecutivos cualquiera. ¿Qué me está diciendo esto en palabras? Yo quiero saber, supongamos esta es la partición, yo quiero saber la norma de esta partición, entonces, ¿qué van a hacer? Calculo la longitud de este subintervalo, la longitud de este, y así. La mayor longitud, esa va a ser la norma de la partición. Porque si me dice que la máxima diferencia, ¿y esta diferencia qué es? Es la cómo determino la longitud de cada subintervalo. Entonces, la norma de la partición justamente va a ser la mayor longitud. ¿Sí? Voy a calcular todas las longitudes. La mayor es la norma de la partición. ¿Y qué es la longitud? Y bueno, estoy calculando la longitud de cada subintervalo. ¿Y cómo hago la longitud de cada subintervalo? Y bueno, hago la diferencia entre quién, entre el extremo superior y el extremo inferior. Entonces, la máxima diferencia, esa es la norma. Bien, listo. ¿Y para qué hice todo esto? Y porque necesito definir la suma de Riemann. ¿Qué dice la suma? ¿Qué es la suma? Si me habla de una suma acá, bueno, acá dice esta es la suma. La suma de Riemann, la sumatoria desde i igual a 1 hasta n, donde i es un contador, ¿de quién? De una función definida en un intervalo AB, que en este caso, en este ejemplo, esa función está definida en este intervalo, ¿sí? ¿Qué hacemos? Es f de w sub i por delta de x sub i, pero ¿quién es delta de x sub i? ¿Quién es w sub i? Entonces son los elementos que componen a la suma de Riemann. Si hablo de suma, yo sumo. Entonces tengo que obtener como resultado, si nosotros sumamos, ¿qué obtenemos como resultado? Dentro del campo de los reales. Un número real, ¿verdad? Entonces, ¿qué dice la suma de Riemann? Bueno, tengo una función definida. Yo acá solamente escribí la fórmula, pero si nosotros le pedimos defina suma de Riemann, ¿qué tienen que hacer ustedes? Sea f, escribir sea f, una función definida en un intervalo AB, p una partición de ese intervalo en n, o sea, se le aplica una partición de n divisiones, y w sub i, que va a ser un valor de ese intervalo. Entonces, ¿cómo defino la suma? Y bueno, se define la suma de esta manera, desde i igual a 1 hasta n de la función evaluada en w sub i por el delta de x sub i. O sea que, ¿qué estoy haciendo? Evaluando esa función en un w sub i y lo multiplico ¿por quién? Por la longitud del intervalo x sub i. Eso es lo que vamos a hacer acá. Esta suma es una forma resumida de escribir ¿qué? Esta sumatoria, digo, voy contando y varía desde 1 hasta n.
¿sí? Entonces escribir esto cuando i sea igual a 1, ¿cómo va a quedar la sumatoria? Va a ser igual a ¿quién? Para i igual a 1, f de w su i, pero i es 1, entonces me queda f de w 1. ¿Por quién? Por delta de x1. Más, este signo me dice que sumo el producto de quién? De la función elevada en el W1 por la longitud del primer subintervalo. Más, ahora y es 2. Voy a evaluar la función ¿dónde? En f de W sub i, pero y es 2. Entonces W2 por delta de x, 2. Este signo me está resumiendo esto, más, y así, ¿hasta dónde varía n? Más, perdón, i hasta n. Va a ser f de w sub n por el delta de x sub n. Cuando yo sumo esto, más esto, obtengo ¿qué? La suma de rima. ¿Sí? Eso es lo que vamos a hacer en este ejercicio. ¿Sí? Perfecto, listo. Ya tenemos todos los conceptos para trabajar la actividad 1. Voy a borrar. Este ejercicio me dice, calcule la suma de Riemann, que es esta, si f de x es igual a x cubo menos x cuadrado menos 3x más 1, ¿sí? Que está definida en este intervalo menos 1, 2, y al que se le aplica a este intervalo le aplicamos una partición regular n igual a 3. O sea que le hacemos 3 divisiones. Y w sub i va a ser un valor de ese intervalo, que pertenece al intervalo. Dice que calculemos la suma considerando que ese w sub i es el valor extremo inferior de cada subintervalo de la partición. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Calcular esta suma. Ese es nuestro objetivo, calcular la suma. ¿Sí? Entonces, ¿cómo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a hacer para calcular la suma? Y bueno, empecemos a determinar los elementos que necesitamos. Primero, hagamos la partición a este intervalo. ¿Cómo es la partición? Regular. Y si la partición es regular, ya sabemos cómo determinar la longitud de quién, de cada subintervalo. ¿Por qué? Porque en la suma, acá está el delta de x sub i, esa es la longitud de cada subintervalo. Entonces la debemos determinar, ¿sí? Entonces, escribamos. Esta es la suma que debo calcular con una partición regular n igual a 3. 3 divisiones le hicimos a ese intervalo. Entonces, ¿cómo va a quedar? Lo primero que vamos a determinar es la longitud de cada uno de los subintervalos. Y sé que van a ser la misma. ¿Cuántos subintervalos voy a tener acá? ¿En cuántos subintervalos se dividió el intervalo? Menos 1, 2. ¿En cuántos? Si le apliqué 3 divisiones. En 3. En 3. Vamos a determinar la longitud de cada uno de esos subintervalos, que va a ser la misma, porque la partición es regular. Entonces determinemos. Esto es lo que ustedes tienen que recordar, cuando la partición es regular, el delta de x, que es la longitud de cada subintervalo, la calculo de esta manera. B menos a sobre n. Ya sabemos quién es B, que es el extremo superior, que es 2. El extremo inferior del intervalo es menos 1, entonces 2 menos 1, sobre n, que es 3. ¿Sí? Entonces, haciendo los cálculos, llegamos a que el delta de x es igual a 1. Entonces, miren, gráficamente, ¿qué tengo? El intervalo menos 1, 2. Le hice una partición de 3, lo dividí en 3. Y esto es el delta de x. Delta de x, que es el mismo. La longitud es 1. Entonces, este es el x0, este valor el x1, este valor el x2 y este x3. Entonces, ¿cómo sería la partición? Porque acá no lo pide, pero por ejemplo, ¿cuál es la partición del intervalo? Es el conjunto de valores. ¿Qué valores? A ver, ustedes me dictan. Es un conjunto de valores finito. ¿Cuáles serían los valores? ¿Cómo es el conjunto ese finito? ¿Qué es la partición? ¿Quién me lo dicta?
-1, 0, 1 y 2, profe. Exacto. Eso es muy importante, si bien no lo piden, pero que tengamos en cuenta que esa es nuestra partición. Listo. ¿Sí? Siempre un gráfico me va a ayudar a visualizar un montón de cosas, ¿sí? Ya sé que la longitud de cada uno de los intervalos es 1. Ahora vamos a, ¿qué tenemos que hacer? Calcular la suma. Y varía desde 1 hasta ¿dónde? Hasta 3. Porque la partición dice que realizamos la partición, le aplicamos 3 divisiones. O sea, que esta es la suma que vamos a tener que calcular. La sumatoria es desde igual a 1 hasta n, pero n es 3. ¿De quién? Del f de w sub i por el delta de x sub i. Desarrollemos esta suma. Entonces vamos variando. Cuando y es 1, ¿qué voy a tener? F de W1 por delta de X1. Más, ahora I varía a 2. ¿Sí? Porque va variando, es un contador. Entonces Y es 2, F de W2 por delta de X2. Más, ¿hasta dónde? Hasta 3. O sea, F de W3 por delta de X3. Esta es la suma que nosotros tenemos que calcular. Así se define la suma de Riemann, es la definición. Ahora, pero el delta de x1 es igual ¿a quién? A delta de x2 igual a delta de x3 o no, porque la partición ¿cómo es? Regular. Entonces, el delta de x es igual ¿a quién? Al delta de x1, porque la longitud de cada uno de esos subintervalos es la misma, porque la partición es regular. Entonces, en su fórmula, acá directamente puedo escribir delta de x, delta de x, delta de x. ¿Y cuánto es? Y es 1. Lo escribo. La suma de Riemann, que es esto, va a ser f de W1 por el delta de x. ¿Y cuál es el valor de delta de x? 1. Más f evaluado en W sub 2 por el delta de x, pero delta de x es 1 por 1, más f de W3 por el delta de x 3, pero el delta de x es 3, delta de x, que es 1. Entonces, mi suma se va a reducir. Ahora si hago f de W1 por 1, ¿cuánto es? ¿Cuánto es? Si f de W1 lo multiplico por 1, voy a tener la misma expresión. Entonces, la suma se reduce a calcular esto. F de W1 más F de W2 más F en W3. O sea que, ¿esto por qué, chicos? Ojo, no siempre ocurre. Esto es porque el delta de X es 1. Y yo sé que ¿cómo calculamos la suma? Bueno, es la función evaluada en el W sub i por el delta de X sub i. Pero como era 1, entonces la suma se reduce a calcularla de esta manera. ¿Hasta ahí me siguen? ¿Sí? ¿Podemos avanzar? Bien. Voy a borrar esto que escribí aquí abajo. Bueno, ¿qué me queda hacer entonces? Ya tengo la longitud. Necesito, dice que el W sub i, vamos a hacer el inciso A. El W sub i es el extremo inferior de cada subintervalo. Entonces ustedes ya me tienen que estar diciendo cómo escribo al intervalo -1, 2, como una unión de subintervalos. ¿Cómo lo escribo? ¿Cómo queda? El intervalo -1, 2. ¿Cómo va a ser igual a quién? Dije que eran 3 subintervalos. ¿Cómo me va a quedar? Al intervalo de -1, 0, unión, intervalo 0, 1, creo. Bien. Por eso es importante acá la gráfica de -1 a 0. Muy bien. Unión de 0 a 1. Perfecto. Unión de 1 a 2. Ahí está. Al intervalo -1, 2 le aplicamos una partición regular de 3 divisiones y obviamente lo hemos dividido en 3 subintervalos. Ahora me dice que este W sub i, que es el W1, el W2, el W3,
¿Por qué hasta W3? Porque n varía desde 1 hasta 3. Me piden calcular la suma esa, con n igual a 3. Entonces, me dice que el W sub i es el extremo inferior de cada subintervalo. Entonces, ¿cuál va a ser el W1? Miro el primer subintervalo. ¿Cuál es el W1? -1. Exacto, entonces este va a ser el W1. Ahora voy al otro subintervalo, este va a ser ¿quién? El W2, porque me dice que es el extremo inferior de cada subintervalo, y este va a ser el W3. Lo estoy mirando gráficamente, perdón, pero lo puedo determinar algebraicamente, claro. ¿Sí? Entonces, eso es para mostrarle lo que vamos a hacer. ¿Cuál es nuestra expresión de la función? Nosotros habíamos dicho que la función es esta, la definida en el intervalo -1, 2. X cubo menos X cuadrado menos 3X más 1. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Y según para calcular la suma tengo que evaluar la función, ¿dónde? En cada W sub i. Porque acá me dice f de W1, f de W2, f de W3. Evaluar la función en cada W sub i. Entonces, ¿cómo me va a quedar si ahora X en vez de X tengo que escribir W sub i? Entonces me queda f de W sub i va a ser W sub i al cubo menos W sub i al cuadrado menos 3 veces W sub i más 1. Esto es lo que nosotros vamos a hacer. Y obviamente vamos a evaluar ese W sub i. Cuando i sea igual a 1, voy a tener el f de W1. O sea que acá vamos a evaluar la función, ¿dónde? En -1, porque W1 es -1. Ahora, obviamente, después va a variar el i hasta 2. Voy a hacer el f de W sub 2. ¿Y cuál es W sub 2? Es 0. Entonces voy a evaluar la función en 0. Y W3, ¿quién es? 1. Entonces voy a evaluar la función en 1. Y de esa manera ya voy a tener el f de W1, el f de W2, el f de W3, lo sumo y ya tengo la suma de Riemann. Este es un procedimiento que deben seguirlo al pie de la letra para que salga la suma. Voy a borrar todo lo que acabo de decir, está escrito, no se preocupe. Entonces, vamos a ver, el siguiente paso es determinar el W sub i, que es, ya dijimos, que es el extremo inferior de cada subintervalo, y evaluar la función, obviamente, en cada W sub i. ¿Sí? Bien, esto es lo que vamos a hacer. Evaluar la función en cada W sub i. Bien, W1, esto es lo que escribimos. ¿Cómo quedó? Es una ayuda. ¿Cómo he dividido a este intervalo en subintervalos? El W1 es el -1. Listo. Entonces, W1 es -1. ¿Cómo voy a hacer acá? F de W1. Me va a quedar F de -1. Entonces, -1 al cubo, menos -1 al cuadrado, menos 3 por W sub i, que es el W1, -1 más 4. Y eso va a ser igual a ¿quién? A hacer las cuentas y llego que es 2. Perdón, ahí voy a cambiar. Acá porque yo hice en el otro extremo y no había borrado. Esto es 2. A ver, hagan la cuenta, tiene que darme 2. Son -1 al cubo es -1. -1 al cuadrado son 1. 1 menos 1 es 0. Acá me quedan, ¿hice bien la cuenta? A ver, cuenten chicos, creo que yo estoy. F de -1. -1 al cubo lo voy a hacer, -1. Menos 1 al cuadrado es 1. Ah, yo hice mal la cuenta acá. Menos por menos, más 3, más 1. Ahora sí sumemos. Son -1 son -2. -2 más 3, ¿cuánto es? Es 1 más 1, 2. Bien, este está bien. Listo. ¿Sí? Lo que hice es evaluar la función, ¿dónde? En W1. Voy aquí. Evalúo la función en W1. Ahora
¿Quién va a ser el W2? Porque recuerden que I varía desde 1 hasta 2. El W2, vamos al otro intervalo, es el extremo inferior, ya sé que es 0. ¿Cómo lo voy a hacer algebraicamente? Bueno, va a ser W1, le sumo el delta de X porque la partición es regular. W1 es menos 1 más 1 y es 0. Así lo encuentro algebraicamente. Y geométricamente, mirando en el gráfico. Entonces, el W2 0. Por lo tanto, si W0, voy a evaluar la función ¿dónde? En 0. Y hago de nuevo. F de W2, F de 0. 0 al cubo, menos 0 al cuadrado, menos 3 por 0, más 1. Haciendo las cuentas, llegamos que el valor de la función en 0 es 1. Listo. Ya evalué la función en el W2, pero ¿cuál era el valor W2? Es 0. F de 0 es 1. Y el W3 es el extremo inferior del último subintervalo. Entonces yo estoy viendo que es 1. ¿Cómo lo determino? Bueno, el W3 va a ser W2 más el delta de X. O sea, 0 más 1 es 1. Por lo tanto, ahora voy a evaluar la función en 1. Entonces me queda 1 al cubo, menos 1 al cuadrado, menos 3 por W sub 3, que es 1, más 1. Haciendo la cuenta, esto es menos 2. Y ya está. Ya tengo el valor de la función en cada W sub I, considerando que el W sub I era el extremo inferior de cada subintervalo en el que quedó dividido el intervalo menos 1, 2. Listo. ¿Cuál era la suma? Bueno, la suma de Riemann sería f de menos 1 más f de 0 más f de 1. ¿Por qué escribí esto? Porque nosotros dijimos que la suma de Riemann era igual a f de W1 más f de W2, porque el delta de X era 1, chicos, simplemente por eso se reduce a calcular la suma de Riemann haciendo esto. Pero W1 es menos 1, por eso que me queda f de menos 1, más W2 es 0, por eso que me queda f de 0, más W3 que era 1, f de 1. Y ahora simplemente queda reemplazar los valores de la función. F de menos 1 es 2, más f de 0 que es 1, más f de 1 que es menos 2. Hacen esa cuenta, 2 más 1 menos 2, y esto me da 1. Y esa es la suma de Riemann. Es 1, es un número real. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que debemos tener en cuenta? Primero, espérenme un segundito, chicos, un segundito. Ahora sí, chicos. Entonces, para calcular la suma, ¿qué es lo que tenemos que determinar? Primero, ver obviamente cómo es la partición. En este caso es regular. Determinar la longitud de cada subintervalo. Después, decir, bueno, debo determinar el W sub I, porque hay que evaluar la función en un W sub I. Y bueno, y siempre va a estar la información de ese W sub I. Es un valor que pertenece al intervalo. Puede ser el valor, el extremo inferior, como en este caso, o también le podemos pedir el extremo superior, o bien puede ser justamente el valor medio, ¿sí? El W sub I. Y luego, ¿qué queda, chicos? Evaluar la función en cada uno de esos W sub I. Y una vez que está evaluada, realizar la suma de Riemann. ¿Cómo? Con la fórmula. ¿Sí? Entonces, esto es un procedimiento a seguir. ¿Sí? Veamos. También le pido, según la actividad que le había dado, voy a borrar esto, donde el W sub I no sea el extremo, inferior, sino el extremo superior de cada uno de sus intervalos. Ahora yo no quiero que sea este, quiero que sea este. El extremo superior de cada subintervalo sería este y sería este.
¿Qué es lo que vamos a hacer? Y bueno, exactamente lo mismo. Tienen que calcular esta suma considerando la partición regular al mismo intervalo. ¿Y cuál va a ser la suma? Y bueno, desarrollen la suma. Yo directamente escribí la fórmula acá, n es igual a 3. Entonces, ¿cómo me queda la suma de Riemann? La suma desde i igual a 1, ¿hasta dónde? Hasta n, pero n es 3. ¿De quién? De f evaluada en el w sub i por el delta de x sub i. ¿Sí? Y i varía desde dónde? Desde 1, 2 y 3. Entonces, que quede claro, si ya bien lo hicimos, que la suma de Riemann, haciendo el desarrollo, me va a quedar igual a ¿quién? A f de, ahora iba a ser 1, f de w1 por delta de x1. Más, ahora i pasa a ser 2, porque va variando. Este signo de sumatoria me resume la suma f de w2 por delta de x2. Y termina con, ¿a dónde? El contador en 3. Entonces, f de w sub 3 por delta de x3. Pero la partición es regular. Entonces, ¿qué dijimos? Que el delta de x1 es igual, se los repito por las dudas, igual al delta de x2, igual al delta de x3. Y esto habíamos dicho que era igual a 1. Entonces, si yo sustituyo 1, 1 y 1, estoy multiplicando al valor de la función por 1. Voy a tener el valor de la función, nada más. La función evaluada en este w sub 2 por 1 va a ser la función evaluada en w sub 2, más la función, ¿sí?, evaluada en w sub 3 por delta de x3 es 1, y voy a tener el mismo valor. Por eso que se reduce simplemente la suma de Riemann a hacer esta cuenta. Eso que quede claro, ¿sí? Bien, ¿qué vamos a hacer ahora? Y bueno, chicos, ya está, hacemos lo mismo, ¿sí? Ya tenemos el delta de x1, que es igual al delta de x2, que es igual al delta de x3, y necesitamos calcular la suma. Y bueno, ¿quién es el w sub i? Esta es la función. ¿Qué tengo que hacer? Evaluar la función en cada uno de los w. W1, W2 y W3. ¿Cómo determino esos W? Y bueno, me dice que el W sub i ahora es el extremo superior de cada subintervalo. Determinan el extremo superior de nuevo. Digo, bueno, W sub 1 ahora, este es el primer subintervalo. W sub 1 va a ser el x1. ¿Y cuál es el valor de x1? Es 0. Listo. Evaluar la función, ¿dónde? En 0. F de 0, 0 al cubo menos 0 al cuadrado menos 3 por 0 más 1, hacen las cuentas. Lo mismo, ahora vamos al otro subintervalo. ¿Quién va a ser el W sub 2? Y el W sub 2 es el extremo superior. ¿Cuál es el extremo superior? El 1. ¿Sí? Ese es W2. ¿Cómo lo voy a encontrar? Bueno, a W1 le sumamos el delta de X. Y de nuevo, W2 es 1, evalúan la función en 1, hacen las cuentas. Y el W3, ¿quién va a ser? El 2, porque me dice que es el extremo superior de este subintervalo. Bien, es el 3, es 2. ¿Cómo determino? Bueno, a W2 le sumamos el delta de X. Entonces, obtenemos el W3. Evalúan la función ¿dónde? En W3, pero W3 2, f de 2, evalúan la función y me da igual a menos 1. Entonces, ¿cómo calculamos la suma? Y tengo que hacer f de W1, o sea, f de 0, más f de W2, que sería f de 1, más f de W3, que sería el f de 2. Hacemos esa suma. Directamente reemplazan los valores, f de 0 es 1, más f de 1 es menos 2, más f de 2 es menos 1. Hacen la cuenta y llegan que la suma es menos 2. Es un número real.
¿Sí? ¿Se entiende cómo lo deben hacer? ¿Alguna duda? ¿Podemos avanzar? Déjenme. Profe, o sea que W sub I puede ser un valor superior o inferior dependiendo de lo que nos pidan. Exacto. Ahora le voy a dar un ejemplo, porque ahí cuando se lo propuse, ahora que ese W sub I no quiero ni que sea el extremo inferior ni el extremo superior, quiero que sea este, que está acá en el medio, porque la profe es molesta. Quiero que sea el valor del medio, justo el que está en la mitad. ¿Cómo lo vamos a hacer? Yo quiero ahora que el W sub I sea el valor que está en la mitad en cada uno de los subintervalos. ¿Cómo saco el valor que está acá en el medio? ¿Qué tendría que hacer? Se resta 0 menos 1, profe. O sea, menos 1. No restar, sino sumar. ¿Cómo saco el valor que está justo en la mitad? Tengo que hacer x0 más x1 dividido 2. Hago la semisuma de los extremos. Yo quiero que el que está acá en la mitad voy a hacer x1 más x2 sobre 2. x2 más x3 sobre 2, justo voy a obtener ese W sub I, el que está en la mitad. Eso va a ser una tarea para ustedes. Hago la semisuma, recuerden, si yo quiero saber el valor que está en la mitad, ¿sí? Tengo que hacer la semisuma. ¿Qué valor quiero? Bueno, el que está acá, en el medio. Ese va a ser tarea para ustedes. Se lo voy a dejar acá, como para que practiquen, porque puede ser que se los pidan, no sé, ya ustedes tienen que estar preparados, ¿sí? Si bien no hay una actividad, pero con lo que ustedes conocen, lo pueden hacer. Supongamos que ese W sub I es el valor medio de cada subintervalo, y tienen que calcular la suma, y bueno, acá le hice la gráfica, ¿sí? Quiero este va a ser el W1, este va a ser el W2, y este va a ser el W3. Entonces, ¿cómo saco W1? X0 más X1 sobre 2. ¿Quién es el X0? Y menos 1. ¿Quién es el X1? 0. Entonces me va a quedar menos 1 más 0 sobre 2. ¿Cuánto va a ser el W1 entonces? A ver, lo van sacando ustedes. Ustedes me van diciendo, ¿cuánto es el W1? ¿Cuánto sería? ¿Cuánto sería? Menos 1/2, profe. Menos 1/2. Menos 1/2. ¿Sí? Muy bien. ¿Y cuánto sería el W2? 1/2. Perdón, no podía activar el micrófono. Claro, el W2 ahora sé que va a ser la semisuma de ¿quién? De X1 más X2. Muy bien, entonces voy a escribir esto que vaya quedando. El W2, ustedes lo van haciendo, me dijeron que es X1, que es 0 más 1, entonces el W2 es 1/2. Disculpen la letra porque alguien me está empujando la mano acá. W3 va a ser X2 más X3 sobre 2. ¿Cuánto va a ser W3 entonces? A ver. 3/2. 3/2. ¿Están todos de acuerdo? Entonces, ¿por qué hago? Sí. 1 más 2 sobre 2. Bien, ya está. Miren, ¿qué es lo que van a hacer ahora para calcular la suma? Ya tengo el W1, el W2 y el W3. ¿Qué hacen? Recuerden cómo Evaluamos la función. tienen que evaluar en la función muy bien, porque ustedes saben que esta es la función. Voy a evaluar la función en cada W sub I. Entonces voy a tener f de W1, f de menos 1/2. Entonces, menos 1/2 al cubo, menos 1/2 al cuadrado, menos 3 por menos 1/2 más 1. Ya está. Ahora van a determinar f de W2 y f de W3. Y por último van a calcular la suma. Que la suma se la vuelvo a escribir. Ojo, no quiero que piensen que siempre la suma va a ser f de W1 más f de W2 más f de W3. En este caso sucede
porque el delta de x es igual a 1, ¿sí? En este caso. ¿Se entiende? Si hubiera sido 2, acá iba a quedar multiplicado por 2, por 2, por 2. Si hubiera sido el número que sea distinto de 1, al valor de la función lo tienen que multiplicar por el delta de x. En este caso es 1, por eso que las sumas se resumen a calcular esto. Entonces, una vez que evaluaron la función en cada uno de estos W, suman y esa va a ser la suma de arriba. ¿Sí? Bien. O sea, esto es un procedimiento a seguir, nada más. Bien, ahora avancemos un poquito, ¿sí? La idea era cómo estamos de tiempo. Mal estamos. Esto es muy largo, muchos cálculos y quiero que quede claro, ¿sí? No me voy a preocupar tanto porque yo confío que ustedes saben integrar. Lo que sigue lo vamos a dar más rápido. Y la actividad 2i, la que ustedes tienen ahí como actividad 1, dice, para una función, y acá no conozco la expresión de la función, lo único que sé que está definida en un intervalo, no sé cuál es su expresión, no importa. Y me dice, si se aplica una partición regular con n igual a 5 a este intervalo, lo que le estamos pidiendo cuál es la longitud de cada subintervalo y que ustedes lo grafiquen. Entonces yo confío que ustedes van a poder hacer esta actividad. Ahora, en el otro inciso, dice, si la longitud de cada subintervalo, le damos la longitud de cada subintervalo y necesitamos saber cuál es el número de particiones o de divisiones de ese intervalo. O sea, la información que tienen ya es la longitud y queremos saber cuál es el número de particiones. Si me dan la longitud, dice la longitud de cada subintervalo, esto es porque ya me están diciendo que la partición, ¿cómo es? Es regular. Es regular, muy bien. Entonces, lo que hay que determinar es el número de divisiones que se le aplicó a este intervalo. Obviamente, graficar y expresar el intervalo con la partición realizada. Y después en este, miren, tienen la longitud de cada subintervalo, el número de divisiones o de particiones, y necesitamos conocer el extremo superior de este intervalo al que se le aplicó la partición. Entonces ustedes solitos con lo que vimos creo que lo van a poder hacer. ¿Qué es lo que tienen que tener en cuenta? Y bueno, identificar los datos que ya los fuimos diciendo, identificar lo que me están pidiendo, la incógnita, lo que debo averiguar y obviamente aplicar lo que ustedes ya traen, todo lo que traen de la actividad anterior. ¿Sí? Veamos así muy rápidamente esto. ¿Cuáles son los datos? Y bueno, tengo que una partición regular, el número de particiones y además el intervalo. Si tengo el intervalo es porque tengo el valor de A y de B. ¿Qué es lo que debemos determinar? Y la longitud de cada subintervalo. ¿Y cómo la determino? Y bueno, sé que la longitud, si la partición es regular, la calculamos de esta manera. B menos A sobre N. Ya tienen el valor de A, tienen el valor de B y tienen N. A ver, ¿cuál es la longitud? ¿Quién me lo dice? Lo escribamos acá. Ya tienen todos los datos. ¿Cuál sería la longitud de cada uno de los subintervalos? ¿Cuál es el delta de X? Hagan la cuenta. B1 menos A, que sería menos 13 medio, y lo dividen en 5. ¿Cuánto es eso? 3 medios, profe. 3 medios. Muy bien. O sea, que esa es la longitud de cada subintervalo. Dice que lo grafiquen y bueno, chicos, agarramos. Acá está ¿quién? El menos 13 medio. ¿Cuánto es menos 13 medio? Ustedes van a hacer, yo le voy a hacer una aproximación nada más, ¿no? Acá está, y este supongamos, y este es el 1. A este le aplicamos una partición de 5, ¿no? 1, 2, 3. Ay, me quedé corta. Porque no sé. Traten de que, obviamente, la longitud es la misma. Ay, ay, ay. Lo vuelvo a hacer. Ahora sí va a salir. Así. Tiene que tener la misma. Lo tengo que dividir en 5 partes iguales. Eso es lo que quiero hacer. 1,
2, 3. Créanme que esos son 5 partes iguales, ¿sí? Esta longitud, ¿cuánto es? Ese es el delta de x, lo que le está pidiendo ahí. El delta de x es igual a 3 medios. Entonces quiero que me digan qué valor es este. Yo le pido, pero yo quiero la partición. Supongamos que tengan este ejercicio en un examen, ya sea parcial, final o cuestionario. Y yo les digo, pero yo quiero que me digan cuál es la partición, cuál es ese conjunto finito de valores. ¿Cómo me lo van a dar ustedes? ¿Cómo sé cuál es este valor? ¿Cuál es este valor? ¿Cuál es este valor? Este valor. Este es el x0, recuerden. Yo quiero saber ahora el x1. Hay que sumarle la variación de x, profe. Exacto, pero perfecto. Este es el x1, este es el x2, este es el x3, este es el x4 y obviamente este es el x5. O sea que la partición, disculpen la desprolijidad, la partición es este conjunto de valores x0, x1, x2, x3, x4 y x5. Si ustedes miran, nosotros a ese intervalo, perdón, escribí x6, lo que quería decirle era esto. ¿Cuántos elementos tiene? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Siempre la partición, si la partición es n, siempre va a tener un elemento más, porque este es el x0, ¿sí? Entonces tiene 6 elementos este conjunto de valores, siempre uno más que el número de particiones. Entonces yo quiero saber, el x0 ya sé cuánto es. Ya sé cuál es el x0. ¿Cuánto es? El valor menos 13 medios. Y ya sé cuál es el valor de x5, que es el extremo superior, que es 1. Ahora, ¿cómo determino el x1? Y bueno, ustedes me dijeron, y muy bien, el x1 va a ser el x0 más el delta de x. O sea que esto va a ser igual a menos 13 medios más ¿cuánto? Más 3 medios. ¿Y cuánto es esto? ¿Cuánto es? Menos 5, profe. Menos 5. 5. Esa. O sea que esto es menos 5. Completan ahí. Es menos 5, que es lo que le está pidiendo ahí graficar. Entonces, este elemento, menos 5. ¿Cómo encuentro el x2? Y bueno, el x2 me voy a parar ¿dónde? En x1 y le sumo el delta de x. O sea, x1 más el delta de x. O sea que va a ser igual a menos 5 más 3 medios. ¿Y cuánto es menos 5 más 3 medios? Ustedes me dicen, yo no voy a hacer cuentas. Menos 7 medios, profe. Menos 7 medios. Muy bien. Menos 7 medios. O sea que acá es el menos 7 medios. ¿Se entiende así? Que es menos 7 medios. O sea que este elementito es menos 7 medios. ¿Sí? Ahora determinemos el x3. Voy a cambiar acá porque no se va a ver nada. Ustedes hacen captura de esto, ¿no? Porque yo no lo hice en la presentación justamente para que lo vamos haciendo todo acá. X3, pero claro, ustedes den un orden, por favor. Yo siempre orden. Entonces, al x2 le sumamos el delta de x. O sea, x2 más el delta de x. Y no me gustan las cadenas de igualdades, pero bueno, acá no tengo espacio. El x2 lo acabamos de determinar, es menos 7 medios, le sumamos el delta de x, que es 3 medios. ¿Cuánto es esto entonces? Menos 2. Menos 2. O sea que este valor es menos 2. Y en nuestra partición el x3 es menos 2. ¿Sí? Y por último vamos a determinar el x4. O sea que a x3, estamos aquí, yo quiero este valor, le sumamos el delta de x.
O sea, x3 más delta de x. O sea, ustedes ya me están diciendo, menos 2 más 3 medios. ¿Cuánto es? Menos ¿Cuánto? 1/2. Menos 1 medio. Perfecto. O sea, que este valorcito acá es menos 1 medio. Y la partición, este es el conjuntito de valores. Menos 13 medio, menos 5, menos 7 medio, menos 2, menos 1 medio y 1. Y quieren verificar que 1, y bueno, lo verifiquemos. El x5 es igual a ¿quién? A x4 más el delta de x. Pero ¿quién es x4? Es menos 1 medio más 3 medios. Y esos son 2 medios y es igual a 1. Entonces, está el 1. Y esa es la partición. ¿Sí? Así hemos dividido a este subintervalo. ¿Se entiende cómo deben hacer la actividad? Si bien no le pedí el conjunto de partición, pero sí dice graficar y expresar el intervalo con la partición realizada. Y bueno, expresemos el intervalo, que es lo que nos falta. ¿Sí? ¿Y dónde lo vamos a expresar? Aquí, arriba. Vamos a responder a esa pregunta, ¿sí? Y ya con esto avanzamos un poquito para las integrales. Voy a escribir, ¿sí? ¿Cómo? ¿Cómo saqué el delta de x? ¿Eso me están preguntando? Bien. Ahora vemos. ¿Cómo saqué el delta de x haciendo esto? B menos A sobre N. ¿Quién es B? Es el extremo superior del intervalo 1 menos el A, que es menos 13 medio. Entonces me queda menos 13 medio sobre, menos 13 medio dividido N. ¿Y quién es N? 5. Haciendo esa cuenta, el delta de x es 3 medios. ¿Sí? No sé si ahí está claro, Gabriel. Como lo habían hecho ustedes al comienzo, yo no lo escribí. Escribí la fórmula nada más, acá tienen todos los datos para reemplazar y encuentran que el delta de x es 3 medios. ¿Sí? Bien, y me pide que grafique, ya está la gráfica, y además expresar el intervalo. Bueno, como ustedes me van diciendo, ¿cómo me quedó este intervalo? Menos 13 medios. Por eso necesitaba sí o sí la partición o para graficar. Menos 13 medio, este primer subintervalo, menos 5. Menos 5. Unión de menos 5 hasta menos 7 medios, ¿verdad? Escribimos la unión de los subintervalos en el que dividí este intervalo. Unión, ¿quién? Menos 7 medios, ustedes me dictan por favor. Menos 2. Menos 2. Muy bien. Unión. Menos 2. Menos 2, ¿cuánto? Menos 1 medio. ¿Y me falta algo? Unión, estamos acá. Unión de menos 1 medio a 1. Tengo que tener 5 subintervalos porque esa es la división que hicimos, ¿o no? ¿Tengo 5? 1, 2, 3, 4, 5. Entonces a este intervalo lo he dividido en 5 subintervalos. ¿Qué partición le apliqué? Una partición regular. La longitud de cada uno de esos subintervalos, ¿cuánto es? 3 metros. ¿Qué es lo que acabamos de hacer? ¿Sí? Bien, con esto creo que ya ustedes pueden hacer las otras actividades. ¿Sí? ¿Sí? Bien. Avancemos con la otra actividad. ¿Puedo borrar esto, chicos? ¿Se puede borrar? ¿Puedo borrar o no? Sí, profe.
Bien, buenísimo, porque esto no va a estar en la presentación, salvo que ahora, a ver, voy a hacer una impresión de pantalla para que se lo adjunte, pero no me gusta que quede tan improlijo, a la profe no le gusta ser improlija, pero bueno. Ah, bien, perfecto. Pero por la duda, el que no ve el video, el que no hace la captura, la profe le deja todo y solo tienen que repasar, por favor, ¿sí? Miren que lleva, no saben el tiempo que se invierte en preparar una presentación, ¿sí? Y la profe está toda congestionada y lo mismo se queda hasta tarde para que ustedes tengan todo el material, así les vaya bien. Bien, entonces en este ya habíamos dicho qué es lo que tienen. La longitud y lo que se pide el número de particiones de este intervalo. Y bueno, lo mismo, chicos, de nuevo. Digo, a ver, ¿qué conozco? Los datos, la longitud de cada subintervalo. Tengo el intervalo y si tengo el intervalo ya sé cuál es el extremo superior, el inferior, perdón, el extremo superior. ¿Y qué debo averiguar? El número de particiones. N. ¿Y de dónde voy a despejar N? Y bueno, la partición es regular. Yo sé que el delta de X, la longitud de cada subintervalo, se calcula de esta manera. B menos A sobre N. ¿Y cuál es la incógnita acá? N. Y se la puse acá con colorcito. Tienen ya el delta de X, tienen el valor de B, el valor de A, simplemente hay que despejar N. Entonces ustedes lo van a hacer solito. Si despejo N de esa expresión, ¿cómo me va a quedar entonces? N, este N va a pasar para allá. Entonces me va a quedar N, B, menos A sobre el delta de X. Ahora simplemente, chicos, ustedes sustituyen los valores y ya van a determinar el valor de N. ¿Sí? Eso lo voy a dejar como tarea. Ahora, y en el otro, ¿qué tenían? Bueno, la longitud de cada subintervalo, 2. El número de particiones, 5. Como me dice la longitud de cada subintervalo, y ya estamos pensando que es una partición regular. Y nosotros sabemos determinar la longitud de cada subintervalo cuando la partición es regular. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Aparte tenemos un intervalo. ¿Qué es lo que debemos averiguar acá? El extremo, bueno, acá se me corrió un poquito, ¿sí? Aquí lo que debo averiguar es el extremo superior de este intervalo, el B. Eso es lo que tenemos que determinar. ¿Y cómo lo van a hacer? A ver, ¿qué me cuentas? ¿Cómo lo haría? Supongamos que sea un ejercicio que aparece en el final, como para decir así. O no nos vayamos tan lejos al final, ¿sí? Vamos al parcial. ¿Cómo lo determinaría? A ver, tengo la longitud. ¿Quién me dice la relación? ¿Cómo determino la longitud? Esta, en forma general, cuando la partición es regular. La tenemos ahí arriba. B menos A sobre N, profe. Exacto. ¿Qué es lo que conocen? Conozco esto. Sustituyen. 2. B, ¿conocen B? No, no lo conozco porque eso es lo que tenemos que determinar. El extremo, recuerden, el extremo superior y el extremo inferior. Entonces B menos, ¿cuál es el valor de A? Menos 3. Menos 3. Menos 3. Perfecto. Ya vamos a ver. Perdón, es que acá tengo a mi hija que me está preguntando algo. B menos 3 sobre N. ¿Y cuál es el valor de N? 5. 5. Muy bien, entonces, de esta ecuación ustedes van a despejar B. Este 5 lo paso para el otro lado. Entonces me va a quedar 10, ¿están de acuerdo? Igual a B y menos por menos más 3. O sea que B, ¿cuánto es? ¿Cuál es el valor de B? 7, profe. 7. Muy bien, entonces, chicos, me doy por afortunada que ya hicimos 2 actividades y casi completa. Lo único muy poquito le queda para hacerlo de suma de rima. ¿Sí?
¿Se entiende? Creo que tienen una actividad muy completa de lo que le puedan preguntar de suma de rimas, ya sea en el examen o en el cuestionario, ya ustedes tienen las herramientas para responder. ¿Sí? He tratado de... Lo único que me faltó es darle, cuando la partición no es regular, ¿sí? Que ya le dejé algunas actividades, ya cuando veamos al final, le dejé propuestas unas actividades para que ustedes hagan, ¿sí? Porque, por ejemplo, le podemos dar una partición y decir la partición es regular y no sé, ¿cómo sé? ¿Cómo decido si me dan una partición y si esa partición es regular o no? ¿Qué es lo que van a tener que hacer? Me dan en la partición nada más, no me dicen nada del intervalo, me dan la partición, se le aplica una partición y le pregunta si es regular o no. ¿Qué harían? ¿Cómo deciden si la partición es o no regular? Yo por inventar algo, le voy a escribir acá. Por inventar, supongamos que sea la partición, no sé, -10, menos 4/5, 0, 4. Por inventar algo, ¿no? Y le pregunto, ¿esta partición es regular? ¿Sí o no? ¿Cómo me lo justificarían? Y también, ¿cuál es la norma de la partición? ¿Qué harían? ¿Cómo sé si la partición es regular o no? ¿Qué tienen que hacer? Si fuese regular no sería un único valor, porque son todas iguales las longitudes. Bueno, nosotros sabemos si es regular que la longitud de cada subintervalo tiene que ser la misma. ¿Cuántos subintervalos tengo acá? En cuanto lo dividí el intervalo sería, por inventarle, ¿no? 10/4. A ese intervalo le aplico una partición. ¿Cuántas divisiones le hice? 3. Pero yo no sé si es regular o no. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Y bueno, yo creo que lo que me estás diciendo, que el delta de x tiene que ser igual al delta de x1, igual al delta de x2, igual al delta de x3, ¿o no? Para que sea regular, eso es lo que debe suceder. ¿Y cómo sé si sucede o no? No puedo aplicar la fórmula, ¿no? Ojo, esa es la diferencia. Yo no me puedo poner a aplicar esto. No, no puedo hacer esto. Porque no me está diciendo, ¿cuándo hago esto? Cuando ya me dicen que la partición es regular. Pero acá no me están diciendo eso, ¿no? Yo estoy preguntando si la partición es regular, no puedo aplicar la fórmula. ¿Qué tengo que hacer entonces? Profe, ¿y se podría aplicar el delta de x en cada subintervalo? Eso, si sé lo que me querés decir, tengo que calcular la longitud de cada subintervalo. Muy bien, tengo que calcular la longitud de cada subintervalo. ¿Cómo voy a calcular la longitud de este subintervalo de -10 a -4/5? Y bueno, haciendo el x1 menos el x0. Ahora el otro intervalo va a ser -4/5, 0. Voy a tener que hacer 0 menos -4/5. El otro subintervalo es 0,4. Y bueno, ¿cómo encuentro la longitud? Y haciendo 4 menos 0. Y si las longitudes son iguales, digo la partición es regular. Y si no, ¿qué voy a decir? Que no es regular. ¿Se entiende la diferencia de las preguntas? ¿Sí? Entonces a eso tiene que ustedes llegar a diferenciar cuando nosotros les preguntamos. Bien, bueno, le dejé una actividad similar al final de esta presentación para que ustedes la hagan. Preguntas que surgen en los exámenes, ¿sí? Bien, listo, terminamos con esto. ¿Por qué vimos todo esto de suma de Riemann y todo lo demás? Porque hoy vieron la definición de integral definida. ¿Y qué dice la definición de integral definida? ¿Cómo se la relaciona con esta suma de Riemann que acabamos de ver y de definir? Justo en ese momento me desconecté y no vi qué dijo la profe, cómo le definió la suma, la integral definida, ¿qué es? ¿Mm? ¿Cómo se define? A veces en el examen final se le pregunta, ¿no? Así, defina integral definida y nombre todos sus elementos. Y ustedes tienen que tener todos los puntos ahí porque es una definición, no le estamos pidiendo que deduzcan nada, simplemente que escriban una definición que ya se la dio. ¿Cómo se define? A ver si quién me lo recuerda, simplemente a ver, lean, ¿qué le dijo hoy la profe? ¿Qué tomaron nota? Una función continua en un intervalo cerrado AB. Sí. ¿Qué más? Tengo una función continua
en un intervalo cerrado AB, ¿qué más? Aparte de esa función, ¿qué más? ¿Sí? ¿Vamos bien? Lean lo que ella escribió. Si no saben leerlo, no hay drama. Ustedes yo entiendo lo que ustedes dicen. Yo les traduzco. ¿Qué más, María? María Mercedes, estás hablando, ¿verdad? Está bien, Cristian. ¿Qué más? Después seguía la integral definida de f de a hasta b. Ajá. Y la fórmula, profe. Bueno, tengo una función definida, una partición P, un W sub I, entonces, ¿qué dice la integral definida de a B de esa función? F de X con respecto de X es igual ¿a quién? Al límite de ¿quién? Cuando La norma de partición tiende a Tiende a cero. cero. Muy bien, cuando la norma de la partición tiende a cero, ¿de quién? De la suma de Riemann, ¿o no? ¿No es eso lo que estábamos viendo? Hasta n de... Por eso que nosotros empezamos con la suma de Riemann, porque la integral definida es el límite cuando la norma de la partición tiende a cero de esta suma de Riemann. Pero nosotros no vamos a aplicar esta definición para calcular una integral definida. ¿Qué vamos a hacer? Y bueno, vamos a aplicar la regla de Barrow o el teorema de la evaluación. Y además las propiedades de las integrales definidas sumado ¿a quién? A las integrales inmediatas que nosotros ya conocemos. ¿Sí? Entonces, por eso hicimos toda una introducción de la suma de Riemann. Pero lo bueno es que no vamos a aplicar esta definición, no vamos a calcular el límite de esa suma. ¿Se entiende? Bueno, entonces vamos mejorando, hay que saberle, no, ustedes me dicen, yo voy traduciendo, es importante que sepan expresarse, ¿sí? Y a leer matemáticamente. ¿Cómo vamos a hacer el cálculo de esas integrales definidas? Y bueno, ya lo dijimos, aplicando este teorema de la evaluación, regla de Barrow, que también en los exámenes le decimos enuncie la regla de Barrow, teorema de evaluación, y de un ejemplo. Y esto es lo que tienen que escribir, esto es lo que ustedes ya vieron en la teoría, sea f una función continua en un intervalo cerrado y f una primitiva de esa f chiquita en ese intervalo, entonces la integral definida de a hasta b de f de x con respecto de x es igual ¿a quién? A la primitiva evaluada en el límite superior menos la primitiva evaluada en el límite inferior. Acá, ¿qué tengo? Este se llama el límite de integración inferior, el límite de integración superior, y esta es la función integrando que nosotros ya sabemos. Entonces, ¿qué es lo nuevo acá? Y lo nuevo es simplemente evaluar la primitiva en el límite superior y en el límite inferior. Porque ¿cómo determinamos esta primitiva? Integrando, y nosotros ya sabemos integrar. Ese es el objetivo, nosotros tenemos que integrar para determinar quién, la primitiva. Y una vez que tenemos la primitiva, ¿qué hacemos? Evaluamos, hacemos la primitiva evaluada en el límite superior menos la primitiva evaluada en el límite inferior. O sea, eso es lo nuevo. ¿Y qué voy a obtener, a ver, en la integral si yo hago esto? ¿Qué se obtiene cuando yo resuelvo una integral definida? Sí, definida, perdón. Un número real. Un número real. Exacto, y es una pregunta de examen también. Porque y tiene que ser muy importante, chicos, a la hora cuando van a resolver, a veces los nervios traicionan. Pero cuando resolvemos una integral definida, obtenemos un número real. Después ese número real lo vamos a asociar o no con un área debajo de curva, de una curva o de curva, ¿sí? Pero ustedes tienen que saber que es un número real, cualquiera. Y cuando resolvemos una integral indefinida, ¿qué obtenemos como resultado? Una expresión. Una expresión, una familia de expresiones, una familia de funciones, y esa es la gran diferencia. Y es una pregunta de examen final.
¿Cuál es la diferencia entre una integral definida y una integral indefinida? Es una pregunta. Es más, se lo pregunté en uno de los exámenes pasados. Y son 11 puntos o 17 puntos que ustedes pueden obtener. Una es una familia de funciones y escriben en forma general, y la otra es un número real. ¿Sí? Esa es la gran diferencia. Bien. O sea que acá donde nos vamos a basar, chicos, en hacer esta evaluación. Porque integrar ya sabemos. Supongamos, un ejemplo sencillo. Resuelva esta integral. La integral definida de menos 1 hasta 2 de 2x con respecto de x. Lo que tenemos que encontrar es la primitiva, esta f grande. ¿Y cómo encontramos la primitiva? Y tenemos que integrar la función integrando. ¿Y cómo integramos? Y bueno, acá tengo 2x. Ya sabemos cuál es la integral de 2x o no. Con las integrales inmediatas. ¿Cuál es la integral de 2x? X cuadrado, profe. X al cuadrado, perfecto. Esa es la primitiva. Entonces integramos, ¿sí? Me queda 2 por x al cuadrado sobre 2. Yo directamente acá, bueno, puse la constante. Acá van a ver, cuando veamos las propiedades, que se van a cumplir las mismas que vimos en indefinida, pero se suman otras, ¿sí? Simplifico este 2 con este 2 y eso es x cuadrado. Esta es la primitiva, esa f grande. Porque cuando integramos encontramos la primitiva, ¿o no? ¿Sí? Entonces, la primitiva va a una constante, pero acá para hacer el cálculo de las integrales definidas, estamos tomando la primitiva. O sea, esta es mi función f grande. ¿Qué dice el teorema? Bueno, ¿cómo determinamos? Tenemos que evaluar esta primitiva. ¿Qué es lo que hacemos? ¿F de quién? F de 2, porque f de b, ¿quién es el extremo superior? Es 2. F de 2 menos la primitiva evaluada en menos 1. Eso es lo que estamos haciendo. Evaluamos la primitiva. Si no hace falta que lo escriban acá en forma general, simplemente se lo estoy mostrando. ¿Qué vamos a hacer? 2 al cuadrado menos, ¿quién? Menos 1 al cuadrado. Evaluamos la primitiva. Límite superior menos la primitiva en el límite inferior. Eso es lo que hacemos aquí, ¿sí? Entonces me queda 2 al cuadrado menos, ahora x es menos 1 al cuadrado. Hacen esta cuenta, ¿sí? Ese es el f de 2 y este es el f de menos 1 que le escribí acá. O sea que es 3. La integral definida de menos 1 hasta 2 de 2x con respecto de x es 3. Un número real. ¿Qué es lo nuevo? Aplicar la regla de Bauer. Es lo único nuevo porque ustedes ya saben integrar. ¿Sí? Y ojo acá. Es el límite, es la primitiva en el límite superior menos la primitiva en el límite inferior. A veces en el parcial no hacen al revés y es un error conceptual y tienen 0 puntos. ¿Sí? Hacen f de a menos f de b y no está bien. Entonces, f de b menos f de a. Eso que quede muy claro y se lo remarco porque es un error que cuesta caro en los exámenes. 0 puntos. Porque lo consideramos como un error conceptual. Veamos un ejemplo también. Por ejemplo, acá no estamos aplicando más que integrales inmediatas y la regla de Bauer para calcular las integrales. La integral definida de 1 hasta e de 1 sobre x con respecto de x. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Integrar el 1 sobre x para encontrar la primitiva. ¿Y cuál es la integral de 1 sobre x? Nosotros ya la conocemos, una integral inmediata. El logaritmo natural. El logaritmo natural y esa es nuestra primitiva. Muy bien, lo está respondiendo acá también María Mercedes en el chat. Muy bien. Listo, esta es la primitiva. Esa es la f grande. ¿Sí? ¿Qué es lo que tenemos que evaluar? Hacemos logaritmo de x, pero evaluamos en e. Logaritmo de e menos logaritmo de 1. Y perdón acá, que también acá es 1. ¿Sí? ¿Cuál es el logaritmo natural de e? ¿Cuál es el valor? ¿Cuál es el valor del logaritmo natural de e? 1, profe. 1. ¿Y el logaritmo natural de 1? 0. Cero. Muy bien, perfecto. Entonces,
esa integral es 1, es un número real. Simplemente acá quiero que apliquemos la regla de Barrow. Sabiendo eso, ya ustedes, cuando vamos a aplicar las propiedades, va a ser más fácil, ¿sí? Un último ejemplo. Esta. Calcula la integral de 0 a 2pi del seno de x con respecto de x. Encontramos la primitiva del seno. También vi un errorcito en el parcial. ¿Cuál es la integral del seno? Menos coseno. ¿Seguro? ¿Están de acuerdo? Coseno de X. Yo solamente pregunté, no digo que esté mal. La integral del seno me dicen que es menos coseno y está perfecto, ¿no? La primitiva, ¿sí? Es menos coseno, muy bien. Yo no dije que estaba mal, ¿no? Ojo, solo pregunto, usted tiene que estar seguro, ¿sí? Bien, ya está, esta es la primitiva. ¿Dónde la tenemos que evaluar? Bueno, tenemos que ser la primitiva en el límite superior menos la primitiva en el límite inferior. Simplemente, chicos, estamos aplicando la regla de Barrow. ¿Sí? Bien, hacemos eso, me queda menos el coseno de ¿quién? De 2pi, menos, y acá, bueno, yo ya hice la cuenta, pero para lo que, si tienen duda, es menos ¿quién? El coseno, menos, este es el menos de la primitiva, f de 2pi, menos f de 0. Eso es lo que estamos haciendo acá. Estamos evaluando la primitiva en 2pi. Entonces, menos coseno de pi, menos, es este signo, menos el coseno de 0. Así es. Y yo que hice la regla de los signos. Menos por menos es más. Por eso que puse más ahí. ¿Sí? Eso es muy importante también cuando hay senos y cosenos. Cuidado, ¿sí? Perfecto. ¿Y cuál es el coseno de 2pi? Sé que es 1. Entonces me queda menos 1 más y el coseno de 0 es 1. Entonces menos 1 más 1 es 0. ¿Listo? La integral entre 0 y 2pi del seno de x con respecto de x es 0. Simplemente hemos calculado esas integrales ¿con quién? Con las integrales inmediatas y aplicando la regla de Barrow, que es lo que pretendía. Bien, pasemos a la actividad. Ya sabemos aplicar la regla, ¿verdad? Sabemos integrar y cómo aplicar la regla. Cuando le pase la clase le voy a corregir ahí, porque cambié el ejemplo para no aplicar propiedades. Bien, dice la actividad. Esta es la actividad 3 que yo se las corregí y dije, le voy a poner actividad 2. Miren, si la integral de 3 a 4 de f de x con respecto de x es igual a 2, la integral de menos 1 hasta 4 de esa función f de x con respecto de x es 12, y la integral de 1 hasta 4 de f de x con respecto de x igual a 6, dice que aplique propiedades para calcular estas integrales. Y yo estoy viendo y digo, ¿y cuál es la expresión de f de x? ¿La conocemos? ¿Conocemos la expresión? ¿Conocemos la expresión de f? No, Como profe. no conocemos, pero sí tenemos que calcular la integral desde 3 hasta 4 de menos 2 por f de x con respecto de x. También nos pide calcular la integral desde menos 1 hasta 1 de 1 menos f de x con respecto de x. Nos pide determinar la integral desde 4 hasta 1 de f de x con respecto de x y esta integral. Pero no conozco la expresión de f y me dice aplicando propiedades, entonces los conceptos previos tienen que ser las propiedades de integrales definidas. Aparte, también voy a necesitar el teorema de la evaluación o la regla de Barrow, porque acá voy a tener que aplicar algunas integrar. Miren acá, voy a tener que integrar. Y para calcular la integral, aplicamos la regla de Barrow. ¿Cuáles van a ser esas propiedades? Y bueno, ya vieron las propiedades, acá se las voy a mencionar. Esto también es muy importante porque a veces en el examen le pedimos enuncie al menos 2 propiedades de integrales definidas y de ejemplo. Bueno, pongan los más sencillos, por favor. Si sucede algo así, si ustedes ven un ejercicio similar al que les estoy mencionando, escriban los ejemplos más sencillos. Porque a veces se enroscan con los ejemplos más difíciles en el examen final. Y pierden puntos, porque se equivocan, ¿sí?
¿Qué es lo que tienen que hacer cuando ustedes anuncian esto? Sean f y g funciones integrables y k una constante. Entonces, la integral definida de a de f de x con respecto de x es igual a 0. Esto me está diciendo que si los límites de integración son iguales, entonces la integral es 0. Pero ojo que el recíproco no es verdadero, que si la integral es 0, los límites de integración sean iguales. ¿Sí? Es una actividad que se las deje para que la piensen, ¿sí? Y preguntas de exámenes finales. Otra propiedad, si tengo la integral de AB de una constante por una función, la constante sale fuera del integrando. Esta nosotros ya la conocemos, a esta propiedad. Otra propiedad es la integral de a hasta b de la constante con respecto de x es igual a la constante por ¿quién? Por b menos a, y esta demostración es fácil de hacer. Es otra propiedad. No recuerdo si la profe se las dio. Otra propiedad cuando tienen la integral definida de una suma o diferencia de funciones. Esta es la que nosotros ya conocemos también, que es igual a ¿quién? Cuando sucede esto, la integral de una suma o diferencia es igual a la suma o diferencia de las integrales, pero acá son integrales definidas. Otra propiedad. Otra propiedad que se suma es esta. Si nosotros tenemos, y esta es muy importante que vamos a aplicar para resolver esto, la integral de a hasta b, ojo, de f de x con respecto de x, nosotros la podemos escribir como una suma de integrales, pero ¿cómo? La integral desde a hasta c de f de x con respecto de x más la integral desde c hasta b de f de x con respecto de x. Considerando ese c, que es un valor que está entre A y B. O sea que al intervalo de integración le hacemos una partición, porque ese C es un valor que está entre A y B. ¿Sí? Otra propiedad que también es importante, la propiedad de orden, es esta, que podemos invertir los límites de integración. Cuando hacemos eso, ¿qué es lo que se hace? Se antepone un signo menos, es decir, la integral desde a hasta b de f de x con respecto de x es igual a menos la integral invierto de b hasta a de f de x con respecto de x. Esa se llama la propiedad de orden. Estas propiedades tenemos que aplicar para calcular lo solicitado en cada inciso. No me importa la expresión de f. Y obviamente saber integrar mediante las integrales inmediatas. ¿Sí? Después en la otra clase vamos a ver ya integrales por método de sustitución y por partes que ya lo conocemos. ¿Sí? Simplemente vamos a agregar otras cositas, muy poquitito. Bien, ¿cómo lo hacemos? Es como cuando tenían las propiedades de límite, ¿se acuerdan? Una observación muy importante es que no conocemos la expresión de la función, no me importa. No conocemos. Lo primero que vamos a hacer acá, chicos, es determinar el límite de integración. Si ustedes ven, todas las integrales son de una función f. ¿Sí? Entonces determinemos el límite de integración. ¿Desde dónde va a ser el límite? Si ustedes ven, tengo desde 3 hasta 4, de menos 1 hasta 4, de 1 hasta 4. O sea que el intervalo de integración sería el intervalo menos 1, 4. Ese sería el intervalo de integración. ¿Qué le sucede a ese intervalo? Y bueno, miren, tengo desde menos 1 hasta 4, después tengo la integral de 1 a 4, la integral de 3 a 4, veo que hay una partición de ese intervalo. No puedo escribir, ¿sí? Voy a tener en 3 subintervalos, o sea, voy a tener desde menos 1 hasta 1, de 1 hasta 3 y de 3 hasta 4. ¿Cómo he hecho esto? Bueno, dije, hago desde menos 1 hasta 4, este es el intervalo. ¿Qué es lo que conozco? La integral que va desde menos 1 hasta 4. Esto que yo marqué acá. ¿Cuánto es esta integral? Bueno, es 12. La integral definida de menos 1 a 4 de una función f, que está definida obviamente en el intervalo menos 1 a 4, la integral es 12. No sé cuál es la expresión, no importa. Ahora, ¿qué otro dato tenemos? Que la integral que va desde 1 hasta 4, que es lo que yo le marqué acá con amarillo, desde 1 hasta 4, esa integral es 6. La integral definida es 6. Después
la integral que va de 3 a 4, de 3 a 4, que yo le marqué acá con celeste, esa integral, el valor es 2. La integral de 3 a 4, ¿sí? De f de x con respecto de x es 2. Esos son los datos que tenemos. Entonces, por eso que yo dije, bueno, al intervalo menos 1, 4 se le aplicó partición. Desde menos 1 hasta 1, de 1 a 3 y de 3 a 4. ¿Sí? Entonces, hacer este gráfico les va a ayudar mucho. Les voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, tengamos esto, ustedes tengan esto, por favor, como información. Yo les voy a pedir que calculemos la integral de menos 1 hasta 1. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con los datos que tienen. Yo quiero esta integral. Le voy a poner otro color, a ver, un fucsia. Yo quiero calcular esta integral. Necesito calcular la integral desde menos 1 hasta 1 de f de x con respecto de x. ¿Cómo lo harían? Aplicando las propiedades y con lo que conocen. En este ejercicio generalmente se tratan de ponerse a encontrar la expresión de f, pero no, ¿para qué? No. ¿Qué hago? Yo quiero esta integral. ¿Cómo la determino? ¿Qué es lo que conozco? Y miren, yo conozco la integral desde menos 1 hasta 4 y conozco la integral de 1 a 4. Entonces apliquemos esta propiedad. Digo, la integral desde menos 1 hasta 4, ¿sí? De f de x con respecto de x, nosotros la podemos escribir, este sería ese c. Este sería el 1, sería el c que está mencionando acá, la propiedad 5, no la 4, la 5. Entonces, hacen la integral desde menos 1 hasta 4, lo podemos escribir desde menos 1 hasta 1, ¿están de acuerdo? La integral desde menos 1 hasta 1 de f de x con respecto de x, ¿verdad? Más la integral desde ¿dónde? Desde 1 hasta 4, que es lo que conocemos. La integral desde 1 hasta 4 de f de x con respecto de x. Aplique esa propiedad. ¿Sí? La integral desde menos 1 hasta 1, miren, este es el c. ¿Sí? Entonces, la integral desde menos 1 hasta 4 de f de x con respecto de x, por propiedad la podemos escribir de esta manera. Desde menos 1 hasta 1 de f de x con respecto de x, más la integral definida de 1 a 4 de f de x con respecto de x. ¿Qué es lo que conocen? ¿Conocen el valor de esta integral? ¿Conocemos el valor de esa integral? ¿Se conoce o no? Sí, profe. ¿Conozco el valor de esta integral? Sí. ¿Qué es lo que voy a despejar y lo que no conozco? Lo que yo necesito, la integral desde menos 1 hasta 1, la integral definida de menos 1 hasta 1 de f de x con respecto de x. Entonces despejo lo que quiero. Eso es lo que me están pidiendo. ¿Sí? ¿Se entiende cómo lo deben hacer? Voy a borrar de todas maneras. La presentación se la hice bien prolijita. Calculamos esta integral aplicando las propiedades y ejercicio de exámenes finales y parciales. Y también pueden cuestionarse. Entonces, lo que acabo de escribir. ¿Qué es lo que quiero? Esto. Despejo. Lo trabajo es una ecuación. Despejo. ¿Sí? Entonces, esta integral la voy a pasar al otro miembro. Por lo tanto, la integral de menos 1 hasta la integral definida, para ser preciso, desde menos 1 hasta 1 de f de x con respecto de x es igual a ¿quién? Esta integral la pasé al otro miembro. Entonces, la integral, acá hice, acá está, ¿quién me dice dónde está el error? Lo que estoy pasando es esta para acá. Entonces tiene que ser la integral desde menos 1 hasta 4 de f de x con respecto de x menos la integral desde 1 hasta 4 de f de x con respecto de x. Este va a pasar restando al otro miembro. ¿Sí? Bien, ahora, ¿cuál es el valor de esta integral? Ustedes me lo dicen, por favor. ¿Cuál es la integral desde menos 1 hasta 4 de f de x con respecto de x? ¿Se entiende el pasaje que hice acá? 12. ¿Cuánto era?
12. 12. Menos, ¿cuál es el valor de la integral desde 1 hasta 4 de f de x con respecto de x? 6. 6. 12 menos 6, o sea que la integral es 6. Espero que haya escrito eso acá, por favor, y si no, lo hice al revés. Porque yo cometí el error acá al hacer el pasaje de término. Es al revés, 12 menos 6. Se los voy a corregir, por favor, corrijan. Acá, entonces, se los voy a escribir. Me quedaría la integral de menos 1 a 4, porque lo hice en forma mental, que es lo que muchas veces hacen y hay errores. Y mire lo que me lleva un error. Esto pasa para el otro lado, menos la integral de 1 hasta 4 de f de x con respecto de x. Eso es igual a esta integral que quedó, la que queríamos despejar. Profe, creo que a mí no se mueve el cursor. Está ¿No? detenido. Ah, ¿están viendo lo que estoy escribiendo o no? No, profe. Ah, no sé qué pasó entonces. Ahora vuelvo a compartir. ¿Dónde estaba? Acá. Acá. ¿Ahora sí? ¿Ven, chicos? ¿Pueden verlo ahora? Esto es lo que había. Sí, Hasta ahí profe. vieron. Hasta esta pantalla vieron, ¿verdad? Hola. Sí, profe, hasta la Ahí siguiente está. también vemos. Ah, perfecto. Bueno, entonces pasemos. Acá lo que les decía, que estábamos calculando la integral de menos 1 hasta 1. ¿Sí? Entonces, la integral desde menos 1 hasta 4 de f de x con respecto de x, más la integral definida de 1 a 4. Ahí está. Eran 6 y 2. Serán los valores, simplemente que acá yo hice un lío con el pasaje de término. Lo que necesitamos es esto. Despejan, entonces me queda. Esto queda en este miembro. Lo que voy a pasar es esto para el segundo, para el primer miembro. Bueno, menos la integral definida de menos 1 hasta 4 de f de x con respecto de x, ¿sí? Esto está sumando, pasa restando, menos la integral de 1 a 4 de f de x con respecto de x. Eso es lo que tiene que estar. Esto es igual a ¿quién? A la integral desde menos 1 hasta 1 de f de x con respecto de x. Eso es lo que tiene que quedar. Ahora simplemente sustituyen este valor, que ¿cuánto me dijeron que era? 12. Menos este valor que es 6. Por lo tanto, la integral definida de menos 1 a 1 de f de x con respecto de x es igual a 6. ¿Sí? De esa manera aplican las propiedades. ¿Sí? Yo acá hice un error en el pasaje, así que me dio menos 6 y es 6 positivo. ¿Sí? Ahí lo corregimos. Bien. Voy a borrar. Vamos a borrar. Vamos a borrar, vamos a borrar. Y ahora, yo se lo voy a corregir cuando pase la clase de la presentación, ¿sí? Será un ejemplo que se lo voy a corregir. Ahí. Bien. Ese resultado es positivo. Ahora, acá se lo voy a corregir por las dudas, que este es más 6 porque es al revés, es 12 menos 6. Y acá es la integral desde menos 1 hasta 4 menos la integral de 1 a 4. Así era. Bien, con ese error acá le voy a corregir porque estaba basado en esto. Ejemplo, calcular la integral definida desde menos 1 hasta 1 de 1 menos 1 sexto de f de x con respecto de x. Nuevamente, si yo tengo acá en el integrando una diferencia de funciones, sabemos que por propiedad es igual a ¿quién? A la diferencia de las integrales. Entonces me va a quedar, acá es 1 sexto, lo había corregido para que queden bonitos los números, acá es 1 sexto
¿sí? Para que me den bonitos números. Entonces, me va a quedar la integral definida de menos 1 hasta 1 de 1 con respecto de x, que va a ser con respecto de x, menos la integral definida de menos 1 hasta 1 de 1/6 de f de x con respecto de x. Bien, lo único que hice aplicar la propiedad acá de la integral de una diferencia de funciones. Ahora esta constante va a salir fuera y acá van a tener que integrar. La integral con respecto de x es igual a ¿quién? Esa integral es inmediata. Voy a encontrar la primitiva y la tengo que evaluar en el límite superior menos en el límite inferior. Tengo que integrar y aplicar la regla de Barrow acá. ¿Cuál es la integral con respecto de x? X. X. Muy bien, esa es la primitiva, por eso, entonces acá me va a quedar, aplico la de la constante, sale fuera, ¿sí? Entonces me queda la integral de menos 1 hasta 1 con respecto de x, menos 1/6 por la integral desde menos 1 hasta 1 de ¿quién? De f de x con respecto de x. Esta integral ya la conocemos, que es la que determinamos aquí. Integremos esto, encontremos la primitiva y apliquemos la regla de Barrow. La primitiva me dijeron que es x. Barrita la vamos a evaluar en 1 y en menos 1. Menos 1/6 y esta integral, ahí van a corregir, dijimos que es 6. No es menos 6, sino 6. Vamos a corregir ahí, es positivo. Ay, quiero el lápiz, se escapó el lápiz. Acá es positivo. ¿Sí? Bien, apliquemos la regla de Barrow acá. Entonces va a ser 1, ¿cómo me va a quedar? 1 menos 1. ¿Sí? Y acá me va a quedar más por menos menos. Hacemos esa cuenta. ¿Sí? Entonces también voy a corregir. Acá sería menos 1. Más por menos, menos 1. 1/6 por 6, esto se simplifica y me queda menos 1. Y acá me queda 1 menos 1. Menos por menos es más, me queda 1 más 1 son 2, menos 1, el resultado es 1. Si yo se los voy a corregir por el signo que arrastré, o sea que el resultado de esa integral es igual a 1 más, acá dijimos 1 más 1, 2, menos 1 es 1. El resultado es 1. ¿Sí? Se lo voy a corregir ahí. No es 3, sino 1. Bueno, de esa manera van a aplicar las propiedades. No me importa la expresión de f. Simplemente aplicando las propiedades. Y veamos una última propiedad, que lo vamos a ver de acá. Y ya terminamos. Acá vamos a dejar la clase. Lo otro lo pueden ver solitos ustedes. Ya saben aplicar la regla de Barrow, ya saben integrar, así que van a poder avanzar solitos. ¿Cómo hago esta? ¿Cómo calculo esta integral? Bueno, esta es fácil, ¿o no? Esta integral va a ser igual a ¿quién? A ver, la vamos a plantear acá. La integral de 3 hasta 4 de menos 2 ¿por quién? Por f de x con respecto de x. ¿Qué hacemos? ¿Qué propiedad aplico? ¿Qué propiedad aplicamos? Tengo la constante por una función. La propiedad 2. Saco la constante, me queda menos 2 por la integral definida de 3. No sé por qué puse menos. Acá. De 3 hasta 4 de f de x con respecto de x. ¿Cuál es el valor de esa integral? A ver, ustedes me dicen por favor. Se va a la cadena de igualdades. ¿Esta integral la conocen? ¿La integral desde 3 hasta 4? Sí, La integral profe. definida, ¿cuánto es? Es igual a 2. Listo, 2. entonces menos 2 por 2. ¿Y cuál es el valor entonces? Menos 4.
Sencillo, así aplican las definiciones, las propiedades. O sea, que la integral definida de 3 hasta 4 de menos 2 por f de x con respecto de x es menos 4. Listo. ¿Acá qué van a hacer? Bueno, acá van a tener que aplicar primero ¿quién? ¿Qué propiedad? La propiedad 4, la La integral de una diferencia diferencia. de... Y ya encontramos, exacto, ya encontramos la integral que iba desde menos 1, ya la pueden hacer. ¿Cómo hago esta? Y con esa terminamos. Estamos re bien, le podrías robar 5 minutitos encima. ¿Cómo hago esta? La integral desde 4, la integral definida de 4 a 1 de f de x con respecto de x. La integral definida de 4 hasta 1 de f de x con respecto de x. ¿Qué harían? ¿Qué integral conocen ustedes mirando acá? Miren. De menos 1 al Tengo de 4. 1 a 4 y acá tengo de 4 a 1. ¿Qué es lo que sucedió? ¿Se invirtieron los límites de integración o no? Entonces voy a esta propiedad. Invierto el límite de integración. Y cuando invierto, ¿qué es lo que hay que hacer? Cuando invierto los límites. Colocarle el signo menos. Hay que anteponer el signo menos. Entonces esto por propiedad 6 va a ser menos la integral definida de 1 hasta 4 ¿de quién? De f de x con respecto de x. O sea, que esta integral, por favor escriban así, también viene el parcial que hacen, las integrales quedan en el aire, no escriben un igual, antes le bajábamos muchos puntos por eso, ¿no? Por favor, escríbanlos igual. La integral definida desde 4 hasta 1 de f de x con respecto de x es menos, y el valor de esta integral ya la conocen. ¿Cuál es? ¿Cuál es el valor? 6. Acá, 6. O sea que es menos 6. Listo. Ya tienen la A, ya tienen la B, y le falta hacer una sola para su casa. Practiquen, por favor, ¿sí? Concluyan esa actividad. Bien, voy a borrar, y así en este minutito que me queda, quiero mostrarles, así ya quede, y en la próxima clase directamente ingresamos con métodos de integración por sustitución, ¿sí? Que es lo que más cuesta. Vamos a hacer, esto yo se los voy a corregir, creo que le propuse, no, otro ejemplo no. La actividad 3. ¿Qué es la actividad 2 que ustedes tienen? Yo la puse como actividad 3, se lo corregí ahí. Puse actividad 3, dice determine las integrales aplicando propiedades y métodos de integración. Métodos de integración no lo vamos a aplicar todavía, pero sí vamos a tener en cuenta los conceptos previos. Tenemos que resolver estas integrales definidas. Por lo tanto, obviamente, tenemos que conocer la regla de Barrow, porque eso es lo que aplicamos para calcular las integrales definidas. Ya la conocen a la regla. También vamos a propiedades, todas las propiedades, y las reglas básicas de integración me refiero a las integrales inmediatas. Acá le podemos llamar reglas básicas o integrales inmediatas. Y me habla de los métodos de integración. Estos métodos de integración los vamos a ver en la próxima clase. Pero bien, ya se lo había hecho acá el resumen, pero lo vamos a ver en la otra clase. No se preocupen, lo vamos a volver a tratar. Veamos cómo hacemos esto. Yo les propongo un ejemplo. Supongamos que tienen que calcular, ¿sí?, la integral definida de menos 1 hasta 1 de este producto con respecto de x. ¿Qué es lo que van a hacer? ¿Qué es lo primero que se le ocurre? Nosotros tenemos que aplicar la regla de Barrow. Por lo tanto, tenemos que encontrar la primitiva de esta función. ¿Cómo encontramos la primitiva? Y bueno, aplicando las propiedades, no métodos acá porque todavía no lo vimos, pero sí propiedades e integrales inmediatas. ¿Qué harían ustedes si se les presenta un ejercicio de esta forma? Profe, se hace la distributiva y luego se aplica la propiedad de la suma y diferencia. Bueno, hago la distributiva este por este, o sea que voy a realizar este producto en la función integrando. Resuelvo el producto, muy bien, este por este, menos x por x, menos x por 1. Perfecto, listo. Resuelvo eso, eso ya es
algebraico. Y llegué que la función integrando es 1 menos x al cuadrado. O sea que vamos a hacer la integral definida de menos 1 hasta 1 de 1 menos x cuadrado con respecto de x. Dice aplique propiedades y ustedes pueden, como lo hizo hoy la profe, aplicar las propiedades o directamente encontrar la primitiva de la función integrando, porque eso es lo que necesitamos para aplicar la regla de Barrow, ¿no? Integramos y aplicamos la regla, ¿sí? Como ustedes quieran hacerlo. Si aplico, ¿qué propiedad voy a aplicar? Tengo la integral definida de una diferencia de funciones, sabemos que es igual a ¿quién? A la diferencia de las integrales. Entonces, si aplicamos eso, me va a quedar la integral definida de menos 1 hasta 1 de 1 con respecto de x, menos la integral definida de menos 1 hasta 1 de x cuadrado con respecto de x. Y ahora integran. Encuentro la primitiva, encuentro la primitiva. ¿Cuál es la primitiva acá? En la primera integral. X. X. Y en la segunda integral va a ser 1/3 de x al cubo. Ambas primitivas las vamos a evaluar en el límite superior menos el límite inferior. ¿Sí? Evalúan cada una de las primitivas. Bien, hacemos eso, aplicamos la regla y acá yo ya se lo hice. Me queda x evaluada, tengo que hacer en 1, le resto la función primitiva en menos 1. Entonces 1 menos menos 1 menos, y abro el corchete. 1/3 por x al cubo, decía. Entonces 1/3 por 1 al cubo, evalúo la primitiva en el límite superior, menos la primitiva en el límite inferior. Hacen los cálculos y van a llegar que esa integral es 4/3. Pero como le dijo hoy la profe, directamente yo quiero encontrar la primitiva. No aplico la propiedad, digo, esta es la integral. ¿Sí? Encuentro la primitiva. ¿Cuál es la primitiva? Es x, ¿sí? Menos 1/3 de x al cubo. O sea, no apliqué la propiedad, directamente integré. Entonces me queda una sola primitiva, x menos 1/3 de x al cubo. ¿Dónde la tengo? Ahora le aplico la regla de Barrow. Encontré la primitiva, apliquemos, y esto es mucho más fácil y les va a resultar fácil cuando vamos a hacer cálculo de área, hacer esto antes que aplicar las propiedades, porque cuando aplicamos las propiedades, para cada término vamos encontrando una primitiva y vamos evaluando la primitiva, cada primitiva le aplicamos la regla de Barrow y por ahí los cálculos se nos hacen engorrosos. Entonces yo les aconsejo que hagan esto. Entonces ahora evaluemos la primitiva, ¿dónde? En 1, entonces me va a quedar 1 menos 1/3 al cubo, menos la primitiva la evaluamos en menos 1, entonces me va a quedar menos 1 menos 1/3 por menos 1 al cubo. Menos cuentas, chicos, hacen las cuentas y van a llegar exactamente lo mismo, que la integral es 4/3, ¿sí? Esto les sugiero que hagan cuando veamos cálculo de área, porque van a hacer muchos cálculos. Listo, hasta ahí llegamos. Ustedes tienen acá para que vean, el inciso C se los hice, ¿sí? Y lo tienen hecho. Y hasta acá concluimos la clase. Por favor, completen de la actividad 1 hasta la actividad 2, inciso C. ¿Sí? El inciso C nada más porque las otras integrales son por sustitución y por parte, creo, que es lo que vamos a ver la próxima clase. ¿Sí? Hasta ahí vamos a concluir. Y le dejo unas preguntas finales para ustedes, ¿sí? Por ejemplo, lo que le mencionaba, si tenemos una partición, responda si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas, justificando su respuesta. Le estoy afirmando, la partición es regular, responde si son verdaderas o falsas, dice. La partición es regular, no sé. La norma de la partición es 2, no sé. Ustedes tienen que decidir, ¿sí? Otra pregunta, que es la que ya respondimos, ¿cuál es la diferencia entre una integral definida y una integral indefinida? Y también esto, justifique que esta afirmación es falsa. Que si la integral entre a y b, la integral definida de a hasta b de f de x con respecto de x igual a 0, entonces a es igual a b, o sea, me está diciendo que si la integral es igual a 0, entonces los límites de integración sean iguales. Son iguales. Y le estoy pidiendo que justifiquen que esto es falso.
Es falso. Y cuando es falso, ¿cómo demuestro? Y muestro un contraejemplo. ¿Sí? Entonces esas son 3 preguntitas que lo dejo como para cierre de lo que vimos. ¿Qué vimos? Suma de Riemann. ¿Qué vimos? Cálculos de integrales definidas, aplicando ¿quién? La regla de Barrow o el teorema de evaluación, como también se lo llama, y también propiedades. Hasta ahí ustedes tienen que estudiar, ¿sí? Avanzar, así la próxima clase concluimos con éxito este trabajo práctico. Si no hay dudas, terminamos aquí la clase, ¿sí? Si les parece. Si alguien tiene una duda, si no, los espero mañana en la consulta, ¿sí? Por tema del parcial, por tema del trabajo práctico. Mañana a partir de las 9 estamos en consulta. Sí, ¿alguien quería decir algo? Priscila. No, profe, hasta luego. Ya habían dado la nota ya y me iba. Bueno, ¿todos pusieron su asistencia del día de hoy? Sí. Así que bueno, Sí, nos profe. vemos chicos el martes si Dios quiere y espero que le haya ido bien a todos en el parcial, esperemos, ¿sí? Hasta la tarde las notas. Hasta el Profe, martes. las notas ya están en la plataforma. ¿Ya están? Buenísimo. Sí. ¿Cómo les fue? ¿Están contentos? Digamos. Digamos. Bueno, ya voy a revisar. Bueno, gracias por la información. Hasta el martes, chicos, que estén muy bien. Chao, profe, nos vemos. Gracias, Matías, nos estamos viendo.